Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Todos los viernes a las 10 de la noche, hora de España, voy a estar entregando un pequeño video de reflexión. No te lo pierdas, Piscis. Muy bien, corazón. Empezamos, mi pececito. Muy bien, Piscis. Muy bien, corazón. Mi querido Piscis, hay una imagen en la cual parece que fuera una criatura, en la cual está viendo detrás de una ventana muchas mariposas que están flotando, Piscis. No sé por qué siento, mi querido Piscis, que a muchos de ustedes le afecta y le causa tristeza, inclusive dolor, que una persona quizás no está cerca de ustedes o que quizás ha tenido que hacer un viaje o simplemente la historia entre vosotros dos se ha terminado. Siento que en estos momentos la gran barrera es la distancia, Piscis, o que simplemente este personaje ha desaparecido de tu vida. Esta situación, Piscis, es como que te consume lentamente. A lo mejor de repente ni tu entorno lo sabe, te lo guardas para ti, pero extrañas mucho a una persona y te preguntas, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho mal, Richard? Para que esta persona actúe de esta manera, para que esta persona simplemente no dé señales de vida o quizás no te responde los mensajes, Piscis. Pero aún así, a pesar de su indiferencia, tú sigues teniendo sentimientos por él o por ella, mi pececito. Recuerda que no todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor extrañas a tus hijos, a lo mejor extrañas a tu familia, a tu padre, a tu madre, una persona especial, Piscis. ¿Te gustaría que se pongan en contacto contigo? ¿Te gustaría que sean más atentos o atentas contigo también? Vamos a ver signos, Piscis. Ay, mi pececito corazón, con la buena persona que tú eres, de verdad, me sale un Virgo, me sale Leo, otra vez Virgo, cierras con Capricornio, uno más, Tauro, ya está, mi pececito. Vamos a ver iniciales, Piscis, vamos a ver iniciales, corazón, iniciales. La letra L, la letra D, la letra H, Piscis. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, Piscis, Piscis, Piscis. Hay una tristeza, hay un recuerdo de alguien especial. Me sale la carta de las de espadas. En algún momento, Piscis, te preguntas si esta persona te recuerda, te preguntas si habrá una oportunidad, si volverás a coincidir con él o con ella, o si te encontrarás en otra vida. Con esta carta de las de espadas, cariño, me recuerda también de que quizás muchos de vosotros extrañan a un ser de luz.
y por eso que te cuesta superar, por eso que te cuesta pasar página, Piscis. Es esto. Pero por otra parte también con esta carta de las de espadas, siento que esa persona te extraña, siento que esa persona te piensa, pero se pone como una coraza, se pone como una armadura, Piscis. A lo mejor no puede mostrarte lo que siente, a lo mejor hay una presión por parte de lo suyo, de su entorno, porque si te das cuenta, aquí sale un personaje, cariño, con una espada, pero tiene lo que es una armadura y representa lo que es a un esqueleto, que también me suena mucho con el tema del signo de Escorpio, y Escorpio es pasión, está representado con la muerte, cariño. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Escorpio. Vos sacás más cartas. Yo siento que esta persona te extraña, pero se pone una armadura. Puede ser su orgullo, puede ser su ego, puede ser su entorno, Piscis. Me sale lo que es la carta del 5 de Pentáculos, la carta de la templanza. Te preguntas si en algún momento toda esta situación va a pasar. Te preguntas si en algún momento esta persona va a recapacitar. Si este tormento, este martirio que tú estás viviendo, se calmará. Tú quieres saber algo de él o de ella. Tú quieres una reconciliación. Tú quieres que esta persona te entienda o te dé lo que es una oportunidad. Y también puede ser una lectura espejo. A lo mejor la persona que te extraña son ellos. La persona que busca una oportunidad son ellos. Y puede ser que tú me dices, Richard, yo he tenido que apartarme de esa energía porque me hacía mucho daño, porque no había cambios en la relación, porque esta situación era tóxico, por llamarlo así, mi querido Piscis. También puede ser lo que es una lectura espejo, pero al igual como tú o la otra persona están en su mundo, están lo que es en su limbo, es como que ustedes están actuando de una forma tonta, por decirlo así. Porque al igual ellos te extrañan, te piensan, te recuerdan, se ponen una coraza, el orgullo, el ego, tú lo extrañas, tú lo piensas, tú lo recuerdas y te pones una coraza. Porque sale la templanza, Piscis. La templanza es una carta de amor, es una carta de armonía. Quiere decir que esta persona o tú lo quieres, lo extrañas, lo piensas. La carta del 8 de bastos, la carta del 10 de pentáculos y la carta del 10 de copas. Muy bien. Si tú me dices, Richard, entonces, ¿quiere decir que esto es el fin? No es el fin. No es el fin. Porque cierras con la carta del 10 de copas. No es el fin, Piscis. Pero tenemos la carta del 10 de pentáculos y representa lo que es el hilo de la vida. Esta unión o esta reconciliación no va a ser de la noche a la mañana. Esta unión, esta reconciliación va a tardar, Piscis. A lo mejor puede tardar lo que es 1 año o 10 meses también. Va a tardar, me dicen, Piscis. Entonces, mi querido Piscis, si tarda esta situación es porque ustedes quieren que sea así. Porque ambos se piensan, ambos se extrañan, ambos se aman, pero el orgullo es más grande que cualquier cosa. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Piscis. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Un mensaje del arcángel Gabriel, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Dice, el ego, lo que te estaba diciendo, Piscis, lo que te estaba diciendo, Piscis, vosotros están apartando por ego, por orgullo. Dice, está pasando por una fase de su existencia que nubla sus pensamientos y alimenta su ego.
No se deje arrastrar por esos pensamientos negativos. Es más fuerte de lo que cree. Deje de prestar atención a la voz de su ego, que solo desea hacerle desgraciado o desgraciada, mi querido pececito. Ambos se quieren, ambos se extrañan, pero su orgullo es más grande, ¿no, Piscis? Vamos a continuar, mi pececito. Vamos a ver, Piscis, qué me quieren decir el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Me sale lo que es la carta de la emperatriz y la carta del 2 de pentáculos. Una de las dos partes va a ser una propuesta. Cariño, va a intentar llamar tu atención, porque la emperatriz es una carta de deseo, una carta de creatividad, una carta de acercamiento también. Pero tenemos la carta del 2 de pentáculos. A lo mejor de repente, corazón, esta persona dice algo, esta persona cuelga un video, una foto, y tú te preguntas y dices, ¿será que me está enviando ese mensaje de una forma subliminal para darme cuenta que todavía quiere estar conmigo porque me está buscando el habla? Tranquilamente, esto es así, mi querido Piscis. Esta persona va a intentar llamar tu atención, o tú de repente, mi querido Piscis, vas a intentar llamar la atención de él o de ella en estos momentos, Piscis. Vos acá más cartas, vamos a ver. La carta del Rey de Pentáculos y cierras con la carta del 10 de Pentáculos. Si eres tú la persona que va a intentar llamar la atención a él o a ella, siento, corazón, que no vas a tirar la toalla. Ya sé bien, el que la sigue la consigue, Piscis. Si son ellos tampoco se van a rendir. Van a insistir hasta poder llamar tu atención. Si estas cartas del tarot arcano, cariño, lo relacionamos lo que es en la parte de la economía, muchos de vosotros va a haber una propuesta laboral o simplemente va a haber lo que es una ayuda económica, pero vas a tener que tomar una decisión. O simplemente, corazón, vas a tener que asesorarte un poco, ¿vale? Porque también hay una inseguridad. No sabes qué decisión tomar. La carta del Rey de Pentáculos y la carta del 10 de Pentáculos. Si tú te asesoras, si tú haces las cosas bien, tenlo por seguro que esto es el principio de la abundancia, mi querido Piscis. Porque cierras con dos cartas muy buenas. Hay una oportunidad en la parte laboral, corazón. Y puede ser que esa oportunidad viene de una mujer. A lo mejor es tu jefa, a lo mejor, mi querido Piscis, puede ser que sea una secretaria que se ponga en contacto contigo, o recursos humanos, sea lo que es una secretaria también. Vamos a ver, corazón, qué te quieren decir el tarot de las manifestaciones. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Escucha. Crea tu mañana hoy. Algunos rituales poderosos para practicar en la cama. Cada noche repite los buenos momentos del día y da gracias de corazón por ellos. Piensa en el próximo día y ten la intención de que sea el mejor día de tu vida. Luego, cuando despiertes, antes de levantarte de la cama, declara nuevamente tu intención para el día y da las gracias como si ya lo hubieras recibido. Es una práctica que yo siempre repito y siempre se lo he comentado a ustedes. Cuando duerman, agradezcan a Dios, al universo, a los ángeles, a los arcángeles. Pidan su deseo cuando duerman. Corazón, con mucha fe, cuando despiertes, vuelve a repetir esto. Agradece, pide tu deseo, corazón. Deja que el tiempo haga su labor. Deja que el universo ponga todo en orden. Deja que papá Dios, cariño, también te haga ese milagro. Pero tienes que agradecer. Porque si tú te levantas diciendo, vaya día, todo me sale mal, me han abandonado, nadie me quiere, pues simplemente es lo que te va a llegar a tu vida, mi querido Piscis. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Muchos de vosotros, Piscis, posiblemente sientes una conexión muy especial con un amigo o una amiga, o simplemente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente lo que es un Leo. Esa conexión es mágica. Tú sientes como que este amigo o esta amiga viene de vidas pasadas, o es tu alma gemela o llama gemela, mi querido Piscis. La carta del 2 de copas. Y como hay una conexión muy fuerte entre ustedes,
que no te llame la atención, mi querido Piscis, que a lo mejor entre vosotros surja lo que es el sentimiento del amor. Siento que muchos de ustedes van a estar en pareja. Solteros y solteras, ese amigo o esa amiga que tú tienes cerca, corazón, siente algo por ti y te lo va a decir. Muchos de ustedes van a tener pareja. La carta de la muerte, Piscis. Una persona con la cual de repente vosotros habían tenido lo que es una historia, vuelve otra vez a tu vida, resurge otra vez el sentimiento y posiblemente se dan lo que es una oportunidad. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento agua, especialmente lo que es un Escorpio, cariño, o simplemente vas a tener algo pasional con un amigo o una amiga. La carta del 10 de bastos. Hay una persona que te comenta que va a hacer un cambio radical en su vida. A lo mejor deja trabajo, deja casa, inclusive deja pareja. Cariño, esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también puede ver un Tauro. No sé por qué siento, mi querido Piscis, que esa persona que quiere hacer un cambio radical en su vida, para muchos de ustedes, esa persona lo hace por ustedes, Piscis, ¿vale? Hay una persona que a lo mejor te busca para que vosotros se den lo que es una oportunidad. Espero que te haya gustado esta lectura, mi pececito. Gracias por tu apoyo. Aprovecha, Piscis. Deja a un lado tu ego. Ambos se aman, ambos se quieren. ¿Por qué permites que tu orgullo, tu ego, te aleje más y más de esa persona? Y si tú estás viendo esta lectura porque te interesa, Piscis, deja a un lado tu ego, deja a un lado tu orgullo, porque Piscis también está pensando en ustedes. Un besito. Te quiero, Piscis. Bendiciones de corazón. Gracias por tu apoyo.